Este video es dedicado a Malu Salgado por mi primer super gracias. Me motivas a seguir haciendo lo que me gusta. Un abrazo. Capítulo 4. No hay vuelta atrás. Despertarse una al lado de la otra suele ser reconfortante. La suave presión de un cuerpo contra la de Becky es un comienzo bienvenido del día, pero también es algo que le impulsa a quedarse en la cama por más tiempo, queriendo saborear la cercanía. Se despierta frente a Frin. Recuerda demasiado bien lo vulnerable que se sintió cuando se dio cuenta de lo que habían hecho. La novedad todavía no se ha asentado en su mente. Los recuerdos se apoderan de una buena parte de su pensamiento. Pero Frin es adorable cuando está dormida. No hay preocupación en su frente, ni en su mandíbula, sus pestañas delicadas contra su piel. Becky no desea despertarla, pero acostarse tan cerca sin tocarse se siente mal. Tal vez no debería haber sido tan dura y alejarse de Frin, porque la verdad es que Frin no hizo nada malo. Su cabeza probablemente estaba nadando con las mismas inseguridades. Becky sabía mejor qué asumir sobre los sentimientos de Frin, pero su comprensión de la otra esta vez falló. Sabía que Frin debía sentirse rechazada, como si hubiera hecho un movimiento equivocado, incluso si Becky fue la que la inició. La falta de contacto físico llega a ella, acercándose más para que sus muslos se toquen. La mano de Becky se interpone entre ellas para acariciar la mejilla de Frin. Frin se despierta lentamente, sus ojos se abren y se cierran para adaptarse a la luz de la habitación. Becky solo mira fijamente, no se necesita ningún saludo, sabiendo que sus ojos podían decir todo lo que necesitaba, la garantía bien colocada en los iris marrones. Frin traga, notando su proximidad, temiendo que Becky se retire de su amistad por completo después de los acontecimientos de anoche. Pero aquí estaba, acercándose tanto, acariciándole la mejilla, mirándola como si fuera perfecta. Frin tampoco habla al principio, empujando sus brazos hacia adelante hasta que estén envueltas alrededor del torso de Becky, tirando de ella al ras, con la cara enterrada en el cuello de la chica más corta. Pasan un largo momento aquí, aclarando el miedo de lo que habían hecho, prueba de que nada había cambiado para peor. Frin todavía quería a Becky cerca, Becky todavía anhelaba sus brazos a su alrededor. Becky presiona un delicado beso en la línea del cabello, cepillando cualquier hebra suelta, sellando el momento mientras respiran profundamente, encontrando consuelo en el hecho de que todavía podrían hacer esto. Deberíamos levantarnos, dice Becky. Suena como algo que recuerda. Frin no quiere dejarla ir todavía, porque en el trabajo solo pueden estar tan cerca, porque ella no quiere seguir sin hablar de esto, diciéndole a Becky todo lo que ha estado reteniendo, pero ahora no es el momento. No cuando tienen entrevistas que hacer o lo que sea que implique la jornada laboral. Solo empeora a medida que pasan los días. Siempre les parece tan obvio a todos los demás que algo está pasando entre ellas. La forma en que sus compañeros de reparto se burlan de ellas, la forma en que los ojos de Becky permanecen demasiado tiempo en sus labios para que el mundo los vea, la forma en que los fanáticos parecen notar cada pequeña cosa que hacen la una por la otra. Frin cubriendo a Becky con su cardigan, abriendo su piruleta y compartiéndola frente a un mar de cámaras. Porque parece tan evidente para todos los demás, pero a puerta cerrada las cosas permanecen estancadas.
Todavía se cuidan, pero había una oscuridad detrás de los ojos de Becky, un temor de que todo lo que habían tenido por un breve momento se hubiera ido, el acuerdo de besos por la ventana desde que las cosas se habían vuelto ligeramente sexuales. Tal vez le estaba poniendo demasiado peso, pero se sentía como si le hubiera arruinado todo. Pedirle a Fring que se detuviera era su intención en ese momento, pero no se dio cuenta de que eso significaba que Fring tuviera miedo de conectar sus labios, incluso en privado. Entonces no lo hicieron. Una cercanía en la forma en que todavía pasaban todos los días juntas. Todavía compartían camas y comidas por igual, pero todavía se sentían tan separadas. Una vez más, Fring tenía miedo de preguntar, demasiado vulnerable para que alguien tan cercano le rompiera el corazón, alguien a quien tendría que ver todos los días. Permanecer en silencio al respecto era más fácil que enfrentarse a la verdad. Los deseos de Becky eran su primera prioridad, y hasta que Becky pidiera algo más, Fring no haría ningún movimiento, no volvería a cruzar ese límite. Fue frustrante más allá de lo que se pueda creer, porque Becky todavía la tenía en todos los demás sentidos, pero no fue suficiente. Desearía que pudieran volver antes de que todo esto comenzara. Desearía que nunca hubiera dicho que quería seguir besándose después de que terminara la filmación. Les ahorraría a ambas muchos problemas. Ella quiere disculparse, quiere pedir todo de nuevo, pero no puede, sabiendo que no está lista para que Fring le diga que no. La seguridad de los brazos de Fring nunca vaciló, pero Becky echaba de menos la intensidad de sus labios, echaba de menos la sensación de que podían ser más que amigas, porque ahora todo parece imposible. Siendo ambas signos de fuego, un extraño podría asumir que su relación es dura y caótica, pero la pasión simplemente las llevó a cuidarse más profundamente, a luchar más duro por lo que querían. Pero aún así el miedo lo consumía todo, la idea de que podrían arruinar todo lo que habían construido juntas para tener la oportunidad de algo más. Becky se preguntó si el autosabotaje valía la pena, si vivir en la miseria silenciosa era mejor que la angustia absoluta. Gabs, sus fans, la amistad de Fring significó más que la posibilidad de que las cosas funcionaran. Debido a que el deseo ahora era innegable, los sentimientos eran cada vez más fáciles de procesar cada día. Becky quería a Fring en todo lo posible. La revelación llega mientras se toman la foto. Sobresalta a Becky lo suficiente como para parpadear con lágrimas. Fring la acerca por la cadera, aparentemente leyendo el momento de angustia de Becky, sin siquiera mirarla a los ojos. Duele y sana todo a la vez, porque saber lo que quiere es una cosa, pero saber que no puede tenerlo es otra montaña para escalar. Necesitan hablar. Ella decide entonces. Lo han empujado demasiado tiempo. ¿Qué pasa? Fring comienza. No están solas. Un fotógrafo a pocos pies de distancia, limpiando la lente de su cámara, preparándose para más fotos en una nueva ubicación. Ella susurra, solo lo suficiente fuerte como para que Becky la escuche, sus ojos solo en la chica más baja, colocando un mechón de pelo detrás de su oreja, independientemente de su caos interior, siempre la está cuidando. Todo, Becky quiere decir, quiere llorar, romper en los brazos de Fring y dejarla salir, arreglar lo que habían roto. Nada, ella se instala en su lugar, tratando de hacer que su voz sea lo suficientemente alegre como para convencer a la chica que la mira hacia abajo. Pero Fring la conoce demasiado bien. La mira fijamente un momento más, juntando las piezas del rompecabezas de los pensamientos de Becky detrás de sus palabras. ¿Desde cuándo me mientes? Fring dice, todavía tocándose la cara,
tranquila y solo ligeramente acusadora. Becky mira hacia abajo, incapaz de mantener el contacto visual, cuando Frin sigue siendo tan suave y comprensiva con ella, incluso después de todo. Frin debe sentirse rechazada, como si Becky no pudiera soportar pensar en lo que habían hecho juntas. Sin embargo, todavía estaba tan cerca, tan dispuesta a lastimarse a sí misma, si eso significaba mantener a Becky feliz. La mano de Becky se acerca para jugar con el collar de Frin nerviosamente, todavía con miedo de hablar o mostrar cualquier indicación de una respuesta. ¿Cuándo empezó a mentir? ¿Estaba ocultando sus sentimientos mintiendo? Tal vez eso comenzó con su primer beso, hace mucho tiempo. Debería haber sido más fácil decir la verdad, pero la realidad picó como una picadura de mosquito, una picazón de la que no puede deshacerse, mucho después del daño inicial. Frin instiga la pregunta de nuevo, tomando un movimiento de Sam mientras levanta la barbilla de Becky para forzar el contacto visual. Pero el contacto visual no dura mucho. Los ojos de Becky bajan a los labios de Frin, casi la segunda naturaleza con su proximidad física. La mano de Frin en su mandíbula, siempre guiándola a donde necesita estar. Becky se lame los labios, mientras ve que los labios relajados de Frin se convierten en una sonrisa. La han pillado. Las acciones de Becky son demasiado fáciles de leer. Becky la quería y ahora Frin lo sabe. Más tarde, Frin susurra en el espacio entre ellas, un nuevo acuerdo que tal vez seguirían con el anterior, porque habían pasado semanas desde que Becky sintió los labios de Frin en los de ella, y odiaba admitir lo mucho que lo echaba de menos. Ella sabe que parece una locura, que algo tan simple podría cambiar tanto en su corazón, que tener a Frin en esa capacidad marcó una gran diferencia, pero lo hizo, sabiendo que Frin la quería de esa manera. Le quitó todas las inseguridades. Una pequeña sonrisa juega en sus labios, toda la indicación en el mundo de que Frin dijo lo correcto. Añade una pequeña capa de seguridad, que tal vez decir estas cosas en voz alta no era demasiado, no iba a ser su caída. Cuando finalmente llegan al condominio de Frin, hay silencio de nuevo, miedo a burbujear una vez más, hasta que alguien decide moverse. Becky ya está en la cama cuando Frin vuelve de ponerse un pijama. Vamos, tienes que cambiarte y lavarte la cara, instruye Frin, solo recibiendo un pequeño gruñido de desobediencia antes de que Becky se siente a regañadientes. Ella sigue a Frin hasta el baño. Becky recoge agua del fregadero en sus manos, frotando cualquier rastro de maquillaje de su cara, antes de secarse con una toalla. Frin mira desde un lado, cepillándose los dientes, aparentemente centrada en cada uno de los movimientos de Becky. A ella le gusta mejor de esta manera, sin maquillaje para interponerse en el camino de su belleza natural, la forma en que sus ojos brillan de alguna manera sin distracciones. Necesito que lo digas. La voz de Frin sale de la nada cuando vuelve a poner su cepillo de dientes en su soporte. Becky se sorprende, pero aún no responde nada. ¿Decir qué? Becky pregunta tentativamente, bastante segura de lo que quiere decir, pero quiere una aclaración. ¿Qué quieres que te bese de nuevo? Ofrece Frin, la verdad sintiéndose extraña en su lengua, un cambio bienvenido. Becky conecta sus ojos a través del espejo desde su posición detrás de Frin. Se muerde el labio, sabiendo que ahora es el momento de ser vulnerable. Quiero que me beses. Becky sale fácilmente, una pequeña ráfaga de ganas de continuar ahora que ha empezado. Quiero. Ella no puede mantener el contacto visual, mirando hacia sus propias manos, tratando de encontrar alguna respuesta allí. Frin se vuelve hacia ella entonces, buscando respuestas también. Te quiero,
admite Becky en una pequeña súplica, temiendo que decirlo demasiado fuerte pueda sacudir los cimientos de su relación. Fring no deja demasiado tiempo para que el miedo crezca, envolviendo sus brazos alrededor de la chica más baja y acercándola. «Yo también te quiero», susurra Fring como si estuviera jurando por su vida, asustada de pensar en todas las cosas que habían alterado desde que se conocieron. Al mismo tiempo, parece demasiado y no lo suficiente. Aún así, es un paso en la dirección correcta. En el espacio de la otra de nuevo, es el juego de una para iniciar, pero incluso con las palabras de Becky, Fring no puede cerrar la brecha. Becky lee la renuncia en sus ojos, la necesidad de que Becky sea la que demuestre que esto está bien de nuevo, y así lo hace. Esta vez hay una dulzura, como volver al océano después de años, sumergir los dedos de los pies en el agua lentamente, insegura de la temperatura. Pero el agua es cálida, un tirón fácil de flujo y reflujo. Becky ya no se siente abrumada por el miedo, ya no se ahoga, sino que vadea a través de las olas, cuidando la forma en que se expone. Fring también lo siente. El peso de sus hombros, el agua lo sostiene y le permite nadar a nuevas profundidades. Se están besando y los sentimientos florecen como tulipanes frescos, sin tijeras para cortar en los tallos. Se siente demasiado bien. Me perdí esto. Fring suspira en los labios de Becky, picoteando una vez más, antes de que Becky asiente su cabeza en su hombro. La honestidad en los labios de Becky es contagiosa, lo que obliga a la nueva revelación a salir de Fring. Becky está de acuerdo con un pequeño sonido, sin querer marcar el comienzo de nada más, contenta con el aura del momento. Se quedan allí un poco tiempo, abrazándose en el baño de Fring, tratando de memorizar el momento, sabiendo que mañana podría no ser tan bonito como ahora mismo, porque ahora mismo se siente perfecto, un lugar de encuentro para que todos sus deseos se hagan realidad, una necesidad de decir lo suficiente, pero nunca demasiado, debido a que podrían quererse la una a la otra en una capacidad que ambas pudieran entender sin ponerle una etiqueta, sin mostrarlo por todo el mundo. Ya habían visto lo suficiente. Fring finalmente las desenreda cuando siente que Becky se hunde más en ella, sabiendo que los eventos del día la habían afectado mentalmente. Toma su mano llevándolas a la cama. Fring prepara algo de ropa para Becky, una camiseta de gran tamaño y pantalones de chándal para que duerma. Becky se aleja de ella para desnudarse y Fring no debería estar mirando, pero no puede evitar rastrear la columna vertebral de Becky con sus ojos, admirando la delicada curva de sus hombros hasta su cuello expuesto. Ella quiere extender la mano, pero la nueva camisa viene a cubrir la piel antes de que pueda. Se da la vuelta mientras Becky se quita los pantalones y se distrae con la televisión reproduciendo una película que ambas habían visto 100 veces, con la esperanza de que la conocida trama le quitara la mente de Becky por un momento. Cuando Becky viene a unirse a ella en la cama, se recuerda a Fring que ver a Becky con su ropa nunca deja de robarle el aliento, algo sobre el atuendo un poco holgado que abraza la forma de la chica más joven y cómo se siente cómoda y en paz. Y a Becky también le encanta el olor de Fring penetrando en su nariz, el material suave solo rivalizando por los brazos de Fring a su alrededor. Fring respira hondo mientras se sienta en la cama, viendo cómo Becky se sube a la cama hacia ella. Es un recordatorio de la última vez que habían estado en esta posición, cuando Becky la alejó. Fring todavía no está del todo segura de dónde estaban, si Becky solo quiere besarla de nuevo, o si quiere más. Tan honestas como habían sido esta noche, ella no estaba dispuesta a preguntar. Becky aparentemente responde a la pregunta tácita a medida que se acerca,
Sus ojos se oscurecen de alguna manera. Ella se sube al regazo de Flynn una vez más, esta vez un cierto hambre detrás de sus acciones, una cierta sinceridad en la forma tranquila pero enfocada en que se aferra a Flynn antes de conectar sus labios. Flynn trata de ocultar su ligera sorpresa. No quiere que Becky tenga dudas. No quiere que Becky se detenga. El beso se calienta rápidamente. Becky un poco más alta en el regazo de Flynn. La chica mayor se enrosca ligeramente al cuello para mantenerlos conectados. Esta era una zona segura, una condición practicada que habían aprendido y realizado muchas veces, pero lo que vino después no lo fue. Las manos de Flynn presionan las caderas y el estómago de Becky, debajo de la camisa que lleva puesta. Un pequeño grito que viene cuando Flynn se rastrilla las uñas sobre el abdomen de Becky inconscientemente. Si quieres parar, Flynn ofrece de repente, siempre poniendo los deseos y necesidades de Becky antes que los suyos. No lo haré. Becky suplica a medias, no queriendo que esto termine, no queriendo instigar más espacio entre ellas ahora que estaban diciendo la verdad. La mirada en sus ojos es todo lo que Flynn necesita para mantener sus manos firmes contra la cálida piel de Becky, lo suficiente como para elevarse hacia adelante y hundirse de nuevo en el beso. El calor no se disipa con su corto descanso. En su lugar, las llamas se vuelven más altas. Se separan por un momento, Becky cansada del material de su camisa entre ellas, las manos de Flynn en su piel haciéndola abrumadoramente caliente. Se quita la camisa por completo, exponiendo su pecho a Flynn. Becky. Flynn suspira, medio ahogada con su nombre, sorprendida por las acciones de Becky, su deseo floreciendo de su piel. Confío en ti, Becky le recuerda entre besos, queriendo estar lo más cerca posible. No le toma mucho tiempo a Flynn aprovechar la piel recién expuesta, pasando sus manos sobre cualquier cosa y todo lo que pudiera alcanzar, saboreando la suavidad de su espalda antes de tomar sus pechos en sus manos, solo sintiendo el peso de ellos allí, apreciando cualquier cosa que Becky pudiera darle. Becky pone sus manos sobre Flynn manteniéndolas allí, no queriendo que se deje llevar por la intimidad, queriendo que Flynn sepa cuánto lo quiere. Flynn continúa tomándola a tientas, iniciado por la forma en que el aliento de Becky comienza a recuperarse de nuevo. Le recuerda la última vez, casi, pero no del todo. Ella no deja que eso la disuada, moviendo sus besos por la mandíbula y el cuello. Ya habían llegado tan lejos antes, pero Flynn no estaba segura de hasta qué punto llegar, hasta que Becky le tira de la muñeca. Más, exhala Becky, una súplica desesperada para que Flynn la complazca. Es todo lo que necesita. Ella empuja hacia adelante, agarrando la parte posterior de la cabeza de Becky antes de voltear su espalda y presionar su cuerpo hacia la parte delantera de la chica más baja. A Becky no le importa el ritmo en absoluto, le encanta el flujo caliente del movimiento. Sus manos encerradas en el cuello de Flynn la mantiene cerca, mantiene los besos, los pellizcos, la succión. Flynn prueba las aguas, presionando su muslo en el núcleo de Becky. Hay una respuesta rápida a esto, mientras envuelve su pierna alrededor de la cadera de Flynn, arqueando su espalda, pidiendo más fricción. Las fuertes respiraciones se hacen más profundas a medida que continúa deslizándose sobre el muslo de Flynn, pero no es suficiente. Un suspiro desesperado por más. Flynn arrastra todos los dedos por encima de la cintura de los pantalones de chandal de Becky, tal vez preparándolos mentalmente a ambas para lo que está por venir. Flynn retrocede ligeramente, mirándose cara a cara, apretando sus narices pero sin besarla. ¿Puedo? Ella pregunta amablemente,
todavía necesitando la confirmación de Becky, porque no hay vuelta atrás después de esto. Frin sabía que Becky nunca había hecho esto antes, con nadie. Sabía que tenía que haber una inmensa confianza. Sabía que podía cuidar de ella si la dejaba, si quería que lo hiciera. Ella empuja para romper el sello de la pretina con un dedo. Presiona la palma de la mano debajo del ombligo de Becky, esperando alguna confirmación para ir más allá. Becky se ve aturdida, una mirada necesitada en sus ojos encapuchados que Frin hace todo lo posible para recordar. Ella siente, tragando con las implicaciones, queriendo pero insegura de todos modos, no queriendo que su primera vez sea vergonzosa o decepcionante, pero recuerda con quién está tratando. Frin, que nunca había flaqueado ante ningún obstáculo, alguien que nunca le había descalificado. Usa tus palabras, susurra Frin contra su boca, necesitando una confirmación completa antes de tomar el control total. Por favor, tócame. Becky se arquea en su mano, agarrando su muñeca para mantenerla estable. Cualquier inseguridad, alejándose de ellas. Después de todo, se siente como un alivio, un nuevo comienzo. Ella aprieta la mano alrededor de la muñeca unida a los dedos de Frin, que todavía trabajan en ella, una indicación de que se había vuelto demasiado sensible por el momento y que Frin podría detenerse. Ella no quería revivirlo todo, hacer que Becky gimiera su nombre 1.000.000 de veces más, pero respeta los deseos de Becky, sabiendo que tienen que volver a hacer esto para siempre. Frin se sintió contenta con la palabra para siempre, sabiendo en el fondo que nunca se alejaría de Becky después de esto, que había algo en la forma en que se unieron. Ella quita la mano de los pantalones de chandal de Becky, tratando de encontrar las palabras adecuadas para decir, tratando de expresar los sentimientos que gritan que la dejen salir. Ella se conforma con el beso más suave que puede reunir, con la esperanza de que transmita exactamente lo que necesita que Becky sepa. Becky la mira, algo diferente en sus ojos, la sonrisa más pequeña en sus labios, pero Frin nunca la ha visto lucir tan feliz.